orientación de la cara de la pala para que la bola vaya. La pelea constante de la pluma. Vente para acá, sí. Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. En el vídeo de hoy vamos a ver el giro de empuñadura para poder direccionar la volea hacia cualquier zona de la pista. Y además os vamos a mostrar una progresión de ejercicios, 6 en total, para que podáis trabajar con el giro de empuñadura en vuestro juego o para que podáis introducirlo en vuestras clases de pádel. Dentro intro y comenzamos. El giro de empuñadura es una alternativa muy interesante para que podáis direccionar la bola sin cambiar el punto de impacto en vuestra volea y os puede ayudar a generar situaciones de 2 contra 1, además de a jugar mucho más ordenados. Técnicamente podemos realizar este giro de empuñadura con la mano izquierda en nuestra posición de espera o con los 3 últimos dedos de la mano dominante. Si somos diestros y queremos orientar nuestra volea hacia el lado derecho de nuestro cuerpo, lo que haremos será abrir la cara de la pala para entrar a nuestra volea, tanto con volea de derecha como con volea de revés. En cambio, si lo que queremos es jugar nuestra volea hacia la zona izquierda de nuestro cuerpo, lo que haremos será realizar un pequeño giro para cerrar nuestra empuñadura. Este giro debe ser muy sutil, ya que lo que queremos es dejar la cara de la pala orientada hacia la zona hacia la que queremos volear la bola. Y si tenemos decidida la zona sobre la cual queremos volear, al realizar el giro podemos bloquear la mano, ya que indistintamente, aunque la bola nos venga a derecha o a revés, nuestra cara de la pala estará orientada hacia la zona hacia la que queremos jugar. Una vez visto técnicamente cómo realizamos este giro de empuñadura, vamos a pasar a los ejercicios para que veáis progresiones para introducir este giro en vuestro juego. En el primer ejercicio vamos a trabajar con las 5 direcciones sobre las cuales podemos direccionar nuestra volea. Empezaremos con la malla del drive, que lo que haremos será realizar un giro de empuñadura cerrándola para que la cara se quede orientada hacia la malla. Si queremos jugar hacia la doble pared de la situación de drive, lo que haremos será cerrar un poquito menos la cara de la pala. Para la zona central de pista realizaremos una continental europea normal y si queremos jugar hacia la zona abierta, hacia nuestra derecha, lo que haremos será para la doble pared abrir un poquito la cara de la pala y para la zona de la malla abrirla mucho más. De esta manera, fijaros que impactando la bola en el mismo punto, podemos modificar nuestra orientación de la cara de la pala para que la bola vaya hacia la zona deseada. Comenzaremos con la orientación de nuestra volea de derecha y por último terminaremos con volea de revés. Voleemos la zona de malla, pero fijaros que impactando en el mismo punto, si cierro, lo que ocurre es que la bola va a la otra malla. Entonces, fijaros que siempre podéis impactar. Eso es como tamarín. Debemos tener en cuenta que cuando jugamos nuestra volea hacia la zona de malla, nuestra longitud de golpeo tiene que ser menor para que la bola pique antes de golpear en la malla. Para el segundo ejercicio, una vez controladas las 5 direcciones de volea, lo que haremos será volear hacia una zona específica, la zona de revés o la zona de drive, pero el jugador no va a saber si la volea le viene a derecha o a revés. De esta manera, lo que hará será realizar el giro de empuñadura antes de empezar la secuencia de volea y a partir de ahí, tanto si le viene a volea de derecha o a volea de revés, podrá direccionar sin tener que cambiar el punto de impacto. Como tenéis que tirar para empezar sobre la situación del cruzado 4 bolas, lo que vais a hacer es abrir la cara de la pala y bloquearla. Entonces, si os viene a volea de derecha, estáis orientados para entrar a la volea de derecha. Si os viene a volea de revés, estáis orientados para volear a la situación de revés. Al introducir el desplazamiento en el ejercicio, conseguiremos que el jugador bloquee la empuñadura en el momento en el que realice la parada para la entrada a la bola.
En el tercer ejercicio vamos a meter una secuencia de juego real en el cual los jugadores tendrán que direccionar siempre hacia uno de los dos lados. Empezaremos trabajando con la zona de drive y luego trabajaremos con la zona de revés. Acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried and so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end. Para el cuarto ejercicio ya vamos a introducir la bola alta para que el jugador tenga que realizar un cambio de armado entre la volea y la situación de bandeja. En este caso van a jugar 4 bolas. Comenzarán con una volea que tendrán que direccionar hacia el jugador de revés, luego les vendrá una bola alta que pueden jugar libre, la segunda volea tendrán que direccionarla hacia el jugador de derecha y terminarán con otra bola alta. En el quinto ejercicio programado ya tendrán que jugar tanto con la dirección como con la profundidad de sus bolas. En este caso vamos a limitar el que no se juegue a la situación de malla, ya que la utilizamos para reiniciar el punto una vez que estamos trabajando sobre un rival y no conseguimos hacerle daño. Les lanzaremos 6 bolas a nuestros alumnos, que tendrán que direccionar hacia la situación que elijamos nosotros, o la situación de drive o la situación de revés. Y tendremos muy en cuenta la profundidad sobre la cual juegan la bola. Por cada bola que no llegue a zona profunda, el jugador tendrá que realizar un canguro. Al darle profundidad a nuestras bolas conseguiremos fijar al rival en fondo de pista, además de mantener el control del punto. Y para el ejercicio 6 y último, lo que vamos a hacer es introducir una situación de juego en la cual los jugadores que están en red tendrán que direccionar sus 2 primeras bolas hacia la situación del drive y a partir de ahí continuar el punto. Este ejercicio es muy interesante para generar una situación de 2 contra 1 partiendo desde red. I love you for it.
Y con esto damos por finalizado el vídeo de hoy. Si os ha parecido interesante, darle al me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Os espero en la barra de suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.